Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 103 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy voy con una historia que parece un chiste, pero no lo es. El whisky más vendido del mundo, con más de 13 millones de cajas de 9 litros vendidas por año, según datos del IWSR, se produce en un pueblo de Tennessee que tiene 6.200 habitantes, donde la venta de alcohol está prohibida por ley. No estaba prohibida, está prohibida, en presente. Hoy, mientras le hablo en este episodio. El whisky que viaja a 170 países, que está en todos los aeropuertos del mundo, que aparece en la carta de cualquier bar de Buenos Aires, de Madrid, de Tokio, ese whisky nació y todavía se fabrica en un condado donde si querés comprarte una cerveza, tenés que manejar hasta el condado de al lado. Eso es la paradoja de Jack Daniels. Y cuando empezás a tirar del hilo, encontrás que detrás de esa paradoja hay una historia sobre quién realmente inventó el whisky, sobre cómo la moral religiosa destruyó una industria legal y sobre todo cómo una marca global construyó su identidad justamente a partir de la prohibición que la rodeaba. Arranquemos. Lynchburg, Tennessee, condado de Moore. Para encontrarlo en el mapa tenés que buscar bastante. Es uno de los condados más pequeños del estado con unos 6.000 habitantes. Está en el centro sur de Tennessee, a poco más de una hora al sureste de Nashville. El condado de Moore es seco. Eso significa que bajo la legislación local la venta de alcohol al público está prohibida. No hay licorerías, no hay bares donde te sirvan un trago. No hay restaurantes que tengan carta de vinos. Nada. Y en ese condado seco, desde 1866, funciona la destilería Jack Daniels. Producen aproximadamente 100 millones de litros de whisky por año y tienen una planta que opera 6 días a la semana. Emplean a cientos de personas del condado. Y ninguno de esos empleados puede salir del trabajo, ir a un bar del pueblo a tomar una copa del producto que acaban de hacer y pedirse un Jack Daniels con hielo. Porque en Lynchburg eso es ilegal. Si eso no es una paradoja, yo ya no sé qué es. Para entender cómo llegamos hasta acá hay que hablar de Jasper Newton Daniel, alguien al que todo el mundo hoy lo conoce como Jack. Nació alrededor de 1849 y fue el 10º hijo de una familia grande en el sur de Tennessee, en una época y lugar donde ser el 10º hijo significaba básicamente que tenías que arreglártelas solo desde muy chico. Su madre murió cuando él era un bebé. Su padre se volvió a casar y la relación con la madrastra fue difícil. Así que siendo casi un niño, con alrededor de 7 años, Jack Daniel fue a vivir y trabajar con un predicador luterano llamado Dan Cole. Dan Cole era predicador de semana, pero también tenía un alambique, y en el alambique trabajaba un hombre llamado Nires Green. Y acá viene la parte de la historia que durante más de un siglo fue deliberadamente omitida, y que solo en los últimos años volvió al centro de la narrativa. Nires Green era un hombre esclavizado que trabajaba para Dan Cole. Era el maestro destilador, el que sabía hacer el whisky, y fue él quien le enseñó a Jack Daniel el oficio. En 2016, una investigación del New York Times, firmada por el periodista Clay Risen, puso eso en blanco y negro con documentación histórica. No era un rumor. Había registros, testimonios, genealogías. Jack Daniel aprendió a destilar de un hombre esclavizado que no iba a recibir crédito por eso durante los siguientes 150 años. La propia destilería eventualmente lo reconoció. Hoy finalmente definen a Nires Green como el primer maestro destilador afroamericano documentado de los Estados Unidos. En 2017, la bisnieta de Nires Green lanzó una marca de whisky que se llama exactamente eso, Uncle Nires. Es hoy una de las marcas de whisky de mayor crecimiento en el mercado norteamericano. Pero volvamos a Jack. Con el conocimiento que le transmitió Nires Green y con el respaldo inicial de Dan Cole, Jack Daniel estableció su propia destilería en 1866 en Lynchburg. Tenía entre 16 y 17 años y era el destilador registrado más joven de los Estados Unidos. El lugar que eligió no fue casual. Cave Spring Hollow es un manantial de agua con una temperatura constante de 13 grados todo el año. El agua era limpia, sin hierro, ideal para destilar. Ese mismo manantial sigue siendo parte del proceso de producción hoy. Y Jack fue metódico. Desarrolló lo que después se llamaría el Lincoln County Process, filtrar el whisky recién destilado a través de 3 metros de carbón de madera de arce antes de mandarlo a los barriles. Ese proceso es hoy la diferencia legal entre el Tennessee Whiskey y el Bourbon. No es un detalle menor, es una denominación de origen protegida por ley del estado de Tennessee desde 2013. Jack Daniel murió el 9 de octubre de 1911. Tenía alrededor de 61 años. La causa fue gangrena en el pie izquierdo. Y la causa de la gangrena fue una infección que comenzó cuando, una mañana temprano,
frustrado porque no podía abrir una caja fuerte, la pateó. Se rompió el dedo, la infección avanzó y murió varios meses después. Así, el hombre que construyó el whisky americano más famoso del mundo murió pateando una caja fuerte. Y acá es donde la historia se pone más compleja, porque la prohibición que todo el mundo conoce, la federal, la de Al Capone, la de los speakeasies en Nueva York, empezó en 1920, pero Tennessee ya se había adelantado. En 1909, el estado de Tennessee expandió y endureció lo que se llamaba la 4 Mile Law, una regulación que prohibía la venta de alcohol a menos de 4 millas de ciertos establecimientos. La interpretación y aplicación de esa ley fue ampliándose hasta que en la práctica cerró todas las destilerías del estado. La destilería de Jack Daniels cerró en 1910, un año antes de la muerte de Jack Daniel. El tío de Jack, quien había heredado el negocio junto con su sobrino llamado Lem Modlow, intentó reubicar la producción en otros estados, primero en Missouri, luego en Alabama, pero ninguno lo quería. Las presiones religiosas y morales contra el alcohol eran enormes en todo el sur de los Estados Unidos. Y entonces llegó la prohibición federal. El 16 de enero de 1919, el Congreso de los Estados Unidos ratificó la 18ª enmienda a la Constitución. Entró en vigencia exactamente un año después, el 17 de enero de 1920. La ley Volstead, que implementó la enmienda, fue clara: producción, transporte y venta de bebidas alcohólicas con más de 0,5% de alcohol, prohibido. 13 años y 10 meses. Eso duró la prohibición federal. Se derogó el 5 de diciembre de 1933 con la 21ª enmienda, que es la única en la historia de Estados Unidos aprobada específicamente para revertir otra. En ese periodo, ¿qué pasó? Lo que era de esperarse cuando se prohíbe algo que la gente quiere consumir. El mercado clandestino explotó. Las estimaciones indican que durante la prohibición el consumo de alcohol no cayó tanto como esperaban los promotores de la ley. Cayó al principio, sí. Algunos estudios hablan de una reducción del 30% en los primeros años. Pero después se estabilizó y en algunos segmentos incluso creció, alimentado por el mercado ilegal. Por ejemplo, Al Capone facturaba en Chicago alrededor de $60 millones anuales solo con el alcohol. El crimen organizado creció exactamente donde el mercado legal había sido destruido. Las destilerías legales que habían operado por décadas desaparecieron. Las que sobrevivieron lo hicieron gracias a excepciones específicas. Algunas podían producir para usos medicinales o religiosos, lo que generó un aumento espectacular y sospechoso en las prescripciones médicas de whisky durante esa época. La industria destilera legal de los Estados Unidos tardó décadas en recuperarse. Muchas marcas no volvieron nunca. Jack Daniels sí volvió, pero lo que volvió no era exactamente lo mismo. En diciembre de 1933, cuando la prohibición federal terminó, los estados y condados recuperaron el derecho de decidir su propia legislación sobre alcohol. Esa es la razón por la que en los Estados Unidos todavía existen condados secos hoy. La 11ª enmienda devolvió el control a los estados, y los estados en muchos casos se lo devolvieron a los condados. El condado de Moore votó y decidió seguir seco. No fue la presión del gobierno federal, fue una decisión democrática local. La influencia de las iglesias protestantes en el sur de Tennessee era, y lo sigue siendo, enorme. El condado de Moore tenía más iglesias por habitante que destilerías, y las iglesias tenían más poder político que la industria. Entonces, el condado quedó seco, pero la destilería necesitaba volver a operar. Y acá viene la ingeniería legal que hace que todo esto funcione. El estado de Tennessee aprobó una ley especial que permitía a la destilería Jack Daniels producir whisky en el condado de Moore, pero no venderlo ahí. La destilería abrió en 1938 y empezó a producir. Empezó a embotellar, empezó a vender en otros condados, en otros estados, eventualmente en todo el mundo. Pero en Lynchburg, donde se fabricaba, no podías comprar una botella. Durante décadas, los turistas que iban a visitar la destilería y empezaron a ir desde muy temprano, porque el turismo de destilería es casi tan viejo como la destilería misma, podían ver el proceso, recorrer las instalaciones, oler el whisky, pero no comprarlo, y no tomarlo ahí, porque en el condado de Moore servir alcohol era ilegal. Eso duró hasta 1995. Ese año, el estado de Tennessee aprobó una excepción que permitía a las destilerías en condados secos vender botellas conmemorativas a visitantes. Solo botellas selladas, no podías abrir la botella en el establecimiento. Y recién, en 2016, el condado de Moore votó permitir la venta de whisky por copa en la destilería. Solo en la destilería. El condado técnicamente sigue siendo seco para el resto de los establecimientos. Piénsenlo, en 2016, por primera vez en la historia del condado de Moore, un turista podía tomarse un Jack Daniels en Lynchburg, Tennessee, el lugar donde se hace el Jack Daniels. En 1956,
Len Modlow, el sobrino de Jack Daniel, que había llevado la empresa a través de la prohibición y la reapertura, vendió la destilería a Brown-Forman Corporation. Brown-Forman es una empresa de Louisville, Kentucky, que cotiza en bolsa y que hoy tiene en su portafolio marcas como Woodford Reserve, Old Forester, Herradura y Finlandia Vodka, entre otras. Pero está claro que el activo central, el que define a la empresa, es Jack Daniels. Lo que Brown-Forman hizo con Jack Daniels es uno de los casos de construcción de marca más estudiados en la industria de las bebidas. Tomaron un producto del sur profundo de los Estados Unidos, con toda la carga cultural y geográfica que eso implica, y lo convirtieron en el símbolo del whisky americano a nivel global. Y parte de ese trabajo de marca fue, precisamente, la paradoja. Lynchburg, el pueblito, las tradiciones, el proceso artesanal, la autenticidad, la historia de Jack. Todo eso fue construido y amplificado por el departamento de marketing de una corporación que hoy factura más de $4.000 millones anuales. El condado seco no fue un problema de imagen, se convirtió en parte de la narrativa de autenticidad. Y hay algo revelador en eso. La restricción que debería haber sido un impedimento comercial terminó siendo un argumento de marketing. El whisky tan especial que se fabrica donde ni siquiera podés tomarlo. Es, si se lo piensa fríamente, un eslogan. Nunca lo usaron explícitamente, pero está ahí implícito en cada visita guiada, en cada foto frente al cartel de Lynchburg. Antes de cerrar, quiero que dimensionen que esto de los condados secos no es un fenómeno histórico, no es una rareza del pasado que quedó en los libros. En los Estados Unidos, en este momento, hay aproximadamente 400 condados secos. La mayoría están concentrados en el sur y en zonas rurales. En estados como Mississippi, Kentucky y Tennessee, la coexistencia de estados secos con producción de bebidas alcohólicas es parte de la normalidad legal. Mississippi, el estado que históricamente tuvo más condados secos, recién permitió la venta de alcohol en todo su territorio en 1966. Durante décadas, después de la prohibición federal, vender alcohol en Mississippi era ilegal en casi todo el estado. El resultado es el mismo que con la prohibición. El mercado clandestino funcionó en paralelo, la gente tomaba igual, y la ley solo regulaba dónde y cómo se compraba, no si se consumía. Hay una frase que usé antes en este episodio que quiero retomar para cerrar. La restricción se convirtió en argumento de marketing. Y eso es lo más honesto que se puede decir sobre la historia de Jack Daniels y el condado de Moore. La prohibición, la estatal, la federal, la local que siguió después, no surgió de un análisis económico, no surgió de datos de salud pública, no surgió de un debate sobre externalidades del consumo de alcohol. Surgió del poder político de un movimiento moral y religioso que decidió que la bebida era el mal y que usó la ley para imponer esa convicción. El resultado fue la destrucción de una industria legal, el florecimiento de una ilegal y décadas de incoherencias como la del condado de Moore, donde el whisky más famoso del mundo se fabricaba en un lugar donde no podías tomarlo. No es solo una historia curiosa, es una demostración de que la regulación del alcohol raramente tiene que ver con el alcohol. Tiene que ver con el poder, con moral, con quién decide qué está permitido y para quién. Jack Daniels lo sobrevivió, muchas otras marcas no. El whisky sigue saliendo de Lynchburg, el condado sigue siendo seco, y en algún lugar del mundo en este momento alguien está pidiéndose un Jack on the Rocks sin saber nada de esto. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!